En las entrañas del Palacio del Sol Naciente, bajo los suelos de mármol pulido y los salones dorados donde la corte reía, existía un mundo subterráneo de caos y fuego. Las cocinas reales eran un laberinto de túneles abovedados, ennegrecidos por el hollín de una docena de hornos que ardían día y noche. El aire era casi irrespirable, una mezcla abrumadora de vapor espeso, el olor metálico de sartenes de cobre gigantes, especias exóticas y el humo acre del carbón. Decenas de sirvientes, con los rostros cubiertos de sudor y ceniza, corrían en un frenesí rítmico, sus movimientos coreografiados por el miedo al mago maestro cocinero. Eran el motor invisible del lujo, preparando banquetes que nunca probarían para una nobleza que nunca los vería. El contraste con el mundo de arriba era absoluto, una metáfora cruel de la estructura del reino. Arriba, la luz del sol inundaba jardines fragantes, fuentes de agua fresca cantaban melodías cristalinas y la seda susurraba en pasillos ventilados. Abajo, el único sol era el resplandor anaranjado de las llamas abiertas. La única luz provenía de antorchas parpadeantes que arrojaban sombras largas y danzantes, haciendo que el trabajo agotador pareciera un ritual infernal. Aquí, la belleza no existía, solo la necesidad, el calor y una servidumbre tan profunda que borraba la identidad. El lujo de los salones dorados se construía sobre la base de este infierno de hollín. En este laberinto de vapor se movía Elara, una joven de 19 años, tan silenciosa y desapercibida como el polvo en los rincones. Su rango era el más bajo, fregadora de calderos y transportista de sacos de grano. Era invisible no por una marca o deformidad, sino por la pura insignificancia de su posición social y su naturaleza deliberadamente callada. Se movía entre las sombras de las sombras, su delgado cuerpo cubierto por un vestido de sirvienta remendado y manchado, su cabello oscuro atado con fuerza bajo un paño. Era una observadora silenciosa, una mente atrapada en el cuerpo de una bestia de carga, su dolor y su dignidad envueltos en un manto de silencio y hollín. Pero Elara guardaba un secreto. Era la hija de un escriba real que había caído en desgracia, perdiendo su título, su fortuna y su vida, dejándola a ella huérfana y desamparada en el nivel más bajo de la sociedad. Sin embargo, su padre le había dejado un legado inquebrantable, el don de los números y las letras. Aunque sus manos estaban encallecidas por fregar, sus ojos, de un gris profundo como el acero pulido, no estaban vacíos, ocultaban una inteligencia aguda y una desesperada hambre de conocimiento. Mientras otros sirvientes maldecían su suerte, Elara contaba, calculaba y memorizaba, su mente un palacio privado que nadie podía tocar. Lejos de allí, en el ala más alta y silenciosa del palacio, el príncipe Malik, heredero del sultanato, se sentía igualmente atrapado. A sus 29 años, era la verdadera fuerza administrativa detrás del trono de su padre, un hombre que prefería las fiestas a la política. Malik, en cambio, era metódico, analítico y, según la corte, tan frío como el mármol de sus aposentos. Confiaba más en las columnas de un libro de contabilidad que en las sonrisas de los cortesanos. Su obsesión por la verdad y la eficiencia lo había aislado, convirtiéndolo en un hombre solitario en la cima del poder, rodeado de una corrupción velada que sentía como una enfermedad en los huesos del reino. Aquella mañana, la paciencia de Malik había llegado a su límite. Durante semanas había estado revisando las cuentas del palacio y una discrepancia recurrente lo había llevado a una conclusión inevitable. Alguien estaba robando a gran escala desde las cocinas. El mago maestro cocinero, un hombre corpulento y cruel, llamado Hassan, presentaba libros de gastos inflados para especias exóticas y granos que nunca se materializaban. Cansado de los informes filtrados
y las mentiras burocráticas, Malik tomó una decisión que conmocionó a sus ayudantes. Realizaría una auditoría sorpresa. Él mismo descendería a los dominios de Hassan. La llegada del príncipe a las cocinas subterráneas fue como arrojar hielo sobre las llamas. El caos frenético se detuvo al instante, reemplazado por un silencio aterrorizado. Los sirvientes se postraron, sus rostros contra el suelo de piedra grasiento. El maestro cocinero Hassan, con el rostro pálido de pánico bajo su capa de sudor, se apresuró a recibirlo con reverencias exageradas. Malik, con su túnica impecable, de un blanco nítido que parecía brillar en la oscuridad, ignoró las adulaciones y exigió ver los libros de registro de inmediato. Se instaló en una alcoba polvorienta iluminada por una sola antorcha. Su presencia fría y analítica, una intrusión alienígena en el calor opresivo. Mientras el príncipe revisaba metódicamente las columnas de números, su ceño frunciéndose con cada página, el pánico de Hassan se convirtió en ira. Necesitaba una distracción, un chivo expiatorio, una demostración de disciplina para impresionar al frío heredero y reafirmar su propio control. Sus ojos buscaron una víctima fácil y se posaron en Elara, que intentaba hacerse aún más invisible en un rincón oscuro. Recordó haberla visto guardar un pequeño trozo de pan duro en su bolsillo. Era el pretexto perfecto. Se abalanzó sobre ella, arrancándola de las sombras y arrojándola al suelo de piedra a los pies del príncipe. «Aquí está su problema, Alteza», bramó Hassan, su voz resonando en los túneles. «¡Ladrones! Esta rata invisible se atreve a robar el pan de la mesa de su padre». Agarró el brazo de Elara y sacó el pan de su bolsillo, mostrándolo como si fuera un diamante robado. En realidad, Elara lo había estado guardando para un perro callejero hambriento que vivía cerca de los respiraderos de la basura, un pequeño acto de bondad en un mundo cruel. «¡Una traidora!», gritó Hassan, desenrollando un pequeño látigo de su cinturón, listo para hacer un ejemplo de ella. Elara tembló, no por el miedo al dolor, sino por la injusticia de la acusación. Pero antes de que el látigo pudiera caer, la voz de Malik cortó el aire. No fue un grito, sino una orden baja y afilada. «¡Deténgase!». Su intervención no fue por compasión. Aún no. Fue por observación. Sus ojos analíticos no estaban en el pan ni en el rostro aterrorizado de Elara. Estaban fijos en la mano que ella usaba para protegerse la cara. Mientras Hassan la había arrastrado, su manga se había rasgado, revelando sus dedos. Y en esos dedos, Malik vio algo que no encajaba, algo que rompía la lógica de la escena. Manchas distintivas de tinta índigo, la misma tinta cara usada exclusivamente por los escribas reales y los contadores del palacio. Un silencio tenso llenó la cocina. Malik se levantó lentamente de su taburete, su mirada fría pasando de los dedos de Elara al rostro confundido de Hassan. «¿Por qué?», preguntó el príncipe, su voz tan tranquila que era más amenazante que un grito. «Una sirvienta de cocina que friega calderos. ¿Tiene las manos de un escriba?». Hassan se quedó sin palabras. La pregunta estaba fuera de su comprensión. Todos los ojos se volvieron hacia Elara, que seguía en el suelo, ahora el centro de una atención que había pasado toda su vida evitando. Con una voz temblorosa, pero con una dignidad que brotaba de su desesperación, Elara respondió, sus ojos grises encontrando los del príncipe. «Mi padre era un escriba, Alteza. Me enseñó a leer y a contar». Levantó sus manos manchadas. «Los libros de registro que ustedes descartan, los que el maestro cocinero arroja al fuego, yo los rescato. Practico la contabilidad que él me enseñó. Lo hago para honrar su memoria. No soy una ladrona». En ese instante, Malik lo vio todo: la inteligencia, la verdad y la mentira del hombre que la acusaba. La rata invisible era la clave de la corrupción que había venido a buscar. Una mente brillante se revela en el lugar más oscuro.
Suscríbete para descubrir cómo el príncipe de la lógica usará esta llave y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. El príncipe Malik ignoró por completo las balbuceantes defensas del maestro cocinero. Su decisión no estaba nublada por la compasión, sino afilada por la lógica. Había encontrado un instrumento de precisión en el lugar más improbable, una llave para la cerradura que había estado tratando de forzar. Con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes, envainó su autoridad como una espada. «Tus servicios aquí han terminado», le dijo a Shintus Gis la atónita Elara, su voz resonando en el túnel de ladrillo. «Recogerás tus cosas. A partir de este momento eres transferida a la Biblioteca Real, bajo mi supervisión directa». Elara levantó la vista, el terror en sus ojos reemplazado por una confusión aún más profunda. Para Hassan fue una bofetada pública. Para Elara fue una sentencia tan aterradora como cualquier azote. La transición fue un nacimiento violento. En menos de una hora, Elara fue sacada del único mundo que conocía, un infierno de hollín, sudor y ruido constante, y arrojada al silencio opulento de los pisos superiores. Fue bañada por sirvientas que la miraban con desdén y vestida con una simple túnica de lino azul, un uniforme que, aunque limpio, la hacía sentir dolorosamente expuesta. La Biblioteca Real era un universo de luz solar filtrada, el aroma a pergamino antiguo y aceite de sándalo, y un silencio tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón. Pero esta paz era una farsa. Los eruditos y escribas la miraban de reojo. Sus miradas eran tan cortantes como el látigo de Hassan. Había cambiado su antigua invisibilidad por una nueva y aterradora visibilidad. Para entender la decisión de Malik, era necesario entender su pasado. No fue criado por un padre, sino por un regente y un batallón de tutores que veían las emociones como una falla en el diseño humano. Presenció cómo la corte, con sus intrigas venenosas y alianzas superficiales, marginaba a su madre, una mujer de corazón tierno, hasta convertirla en una sombra melancólica. Malik aprendió joven que los sentimientos eran arenas movedizas, una traición. Por eso se aferró a los números, a la lógica, a la contabilidad. Eran limpios, honestos e incorruptibles. Su obsesión por la verdad no era solo un deber principesco, era un mecanismo de defensa, un escudo contra el caos del corazón humano que lo había dejado profundamente solo. La dignidad de Elara también provenía de un legado. Su padre no había sido cualquier escriba, había sido el guardián de los registros del sultanato, un hombre de integridad inflexible en una corte que se nutría de la corrupción. Fue arruinado precisamente por hombres como Hassan, que falsificaron libros y lo culparon de la discrepancia. Murió en la pobreza, pero antes le entregó a Elara su última posesión, un tintero de índigo. «No dejes que borren la verdad», le había susurrado. «La tinta es más fuerte que el oro». Así, su práctica clandestina en las cocinas no era solo para honrar su memoria. Era una continuación de su lucha, un acto silencioso de resistencia, manteniendo viva la llama de la integridad en el lugar más oscuro. Malik no la instaló en la biblioteca por bondad, la instaló como un arma. Su primera tarea fue una prueba. Le entregó los libros de contabilidad de los establos reales, un pozo de corrupción tan notorio que ni él había podido descifrarlo. Se sentó en la sombra de una alcoba, observándola, esperando que fuera una simple copista, pero observó durante horas cómo sus dedos manchados de tinta volaban sobre el pergamino, no solo copiando, sino comparando, haciendo referencias cruzadas, sus labios moviéndose en cálculos silenciosos. Al anochecer, ella le presentó una sola hoja de papel donde había delineado, con una claridad asombrosa, el esquema exacto del robo.
Había encontrado en 3 horas lo que sus mejores contadores no habían visto en 3 años. El trabajo era un bálsamo para la mente de Elara. Por primera vez en años, su cerebro no solo contaba sacos de grano, sino que resolvía acertijos complejos. Pero esta nueva vida era una tortura para su alma. Sabía que no era una erudita, era una herramienta. El príncipe la usaba como un cuchillo afilado para limpiar la podredumbre del palacio. Temía con un terror frío lo que sucedería una vez que el cuchillo ya no fuera necesario. Hassan no era un hombre solitario. Tenía aliados poderosos. ¿Qué pasaría cuando ella expusiera al maestro cocinero? ¿El príncipe la protegería o sería ella descartada, de vuelta a un infierno peor que el de las cocinas, ahora marcada como la espía del príncipe? La lógica de Malik comenzó a fallar. Se encontró desviándose de su camino para pasar por la biblioteca, bajo el pretexto de revisar su progreso. Pero las visitas se alargaban, dejaron de hablar solo de números. Él le preguntaba su opinión sobre la textura del papel, sobre la eficiencia de la catalogación. Se encontró admirando no solo su habilidad, sino la forma tranquila y digna en que ocupaba su espacio, esta dependencia de la mente de otra persona, esta atracción hacia su coraje silencioso, era un sentimiento nuevo y profundamente perturbador. Chocaba con su creencia de que la soledad era seguridad. Se dijo a sí mismo que era una simple estrategia para mantener afilada a su mejor arma, pero la mentira comenzaba a sonar hueca. El maestro cocinero Hassan, al darse cuenta de que Elara era ahora la contadora personal del príncipe, supo que su tiempo se había acabado. Presa del pánico, buscó una alianza en el único lugar donde el desdén por los plebeyos era mayor que el del propio príncipe: los aposentos de la princesa Jasmina, la prometida de Malik. Jasmina, una mujer de belleza altiva y ambición de acero, ya despreciaba a Malik por su frialdad y su preferencia por los libros sobre ella. La idea de que ahora hubiera elevado a una rata de cocina a la posición de confidente era un insulto personal intolerable. Hassan le ofreció a Elara como chivo expiatorio de su propia corrupción, y Jasmina aceptó con entusiasmo la oportunidad de destruir a la sirvienta. El plan de la princesa Jasmina y el maestro cocinero Hassan fue tan sutil como venenoso. No buscaron un enfrentamiento directo, sino que se movieron en las sombras, tejiendo una red que usaría la propia fortaleza de Elara en su contra. Sabían que el príncipe Malik valoraba la inteligencia de ella por encima de todo, así que decidieron corromper esa misma inteligencia. Esperaron la oportunidad perfecta, el momento en que el sultanato fuera más vulnerable y la traición pareciera más plausible. Y esa oportunidad llegó con la cumbre comercial de la Ruta de las Especias, una reunión de alto secreto con los emisarios de los reinos vecinos para fijar nuevos aranceles y rutas. Elara había sido fundamental en la preparación de esta cumbre. Durante semanas, Malik le había confiado los libros de contabilidad del reino, los registros de importación y exportación y los informes de los espías comerciales. En la soledad luminosa de la biblioteca, ella había trabajado incansablemente, su mente aguda encontrando patrones y eficiencias que los viejos visires habían pasado por alto durante décadas. Había creado un resumen para el príncipe, un documento que delineaba una nueva estrategia comercial que podría duplicar los ingresos del sultanato. Se sentía, por primera vez, no como una sirvienta, sino como la hija de su padre, honrando su legado. Jasmina observaba este crecimiento con un odio helado. Veía cómo la confianza de Malik en la rata de cocina aumentaba, mientras que a ella, su prometida de sangre real, la trataba con una fría cortesía. La cumbre comercial se convirtió en su escenario. Con los recursos de Hassan, sobornaron a un escriba menor de la biblioteca para que robara una de las hojas de práctica de Elara,
una página donde había copiado varios textos para perfeccionar su caligrafía. Con esta muestra, contrataron a un maestro falsificador, un hombre capaz de imitar cualquier mano, y le pagaron una fortuna en oro robado de las cocinas para crear un conjunto de documentos incriminatorios. Los documentos falsificados eran una obra maestra de la traición. Eran cartas, supuestamente escritas por Elara, a un emisario del emirato rival. En ellas, con una caligrafía idéntica a la suya, se detallaban las nuevas rutas comerciales propuestas por Malik, los puntos débiles de las caravanas del sultanato y, lo más importante, los cálculos de aranceles que ella había preparado. Para sellar el engaño, Jasmina proporcionó un pergamino de alta calidad y una muestra de la tinta índigo real, robada del propio escritorio del príncipe, asegurándose de que los materiales parecieran auténticos a primera vista, un detalle crucial para engañar al analítico Malik. El día de la gran reunión del consejo, la sala del trono era un mar de sedas y tensiones. El anciano sultán presidía, flanqueado por sus visires más confiables. Malik estaba al frente, listo para presentar su nueva estrategia comercial. La princesa Jasmina estaba sentada a la derecha del sultán, su rostro una máscara de serena belleza. Elara, en un movimiento sin precedentes, había sido convocada por Malik para que estuviera presente como su asistente de registros, de pie en un rincón de la sala, invisible pero esencial. Su corazón latía con una mezcla de orgullo aterrador por estar allí y el miedo constante de su precaria posición. Malik comenzó su presentación. Su voz era clara y lógica, exponiendo los beneficios de las nuevas rutas, la eficiencia de los nuevos aranceles. Los emisarios rivales escuchaban con atención, sus rostros impasibles. Elara lo observaba todo, su mente aguda notando el más mínimo tic de un visir, la forma en que el emisario del sur apretaba la mandíbula. Estaba tan absorta en su análisis que casi no notó el momento en que la princesa Jasmina se levantó lentamente de su asiento, su rostro pálido con una expresión de fingida angustia patriótica, interrumpiendo al príncipe en mitad de su discurso. «Mi sultán», dijo Jasmina, su voz temblando de emoción controlada, «es con el corazón más pesado que debo interrumpir estos procedimientos, pero he descubierto una traición tan profunda, tan vil, que amenaza con destruir todo lo que estamos construyendo hoy». Un murmullo de conmoción recorrió la sala. El sultán se enderezó en su trono, sus ojos paranoicos fijos en ella. «¿Traición? ¿En mi consejo?» Malik se quedó helado, su presentación olvidada, mientras Jasmina hacía una señal a los guardias de la puerta. Los guardias abrieron las puertas y escoltaron a un sudoroso pero triunfante maestro cocinero Hassan. «Este hombre valiente», anunció Jasmina, «ha arriesgado su vida para traer a la luz la verdad. Él mismo vio a la fuente de esta traición reuniéndose en secreto con un agente del emirato rival». Todas las miradas se posaron sobre Hassan, quien, con una actuación digna de un actor, se postró y fingió temblar de miedo. «Es la sirvienta Alteza», sollozó. «O que el príncipe sacó de mis cocinas. Ha estado vendiendo sus secretos». El caos estalló. Los visires gritaron, los emisarios rivales intercambiaron miradas alarmadas y el sultán rugió pidiendo silencio. Malik sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Elara, que se había encogido en su rincón, su rostro tan pálido como el mármol. «¡Pruebas!», exigió Malik, su voz por primera vez perdiendo su calma calculada. «No toleraré calumnias sin pruebas». Jasmina sonrió, una sonrisa fría y victoriosa. «Por supuesto, mi príncipe, las pruebas son irrefutables». Hizo una señal y un capitán de la guardia presentó un cofre de madera sellado. Jasmina lo abrió y sacó los documentos falsificados, atados con una cinta de seda. «Cartas», dijo,
entregándoselas al sultán, escritas por la propia mano de la sirvienta Elara, detallando cada aspecto de su estrategia comercial. Las encontramos escondidas bajo su colchón esta mañana. El sultán tomó los pergaminos, sus ojos recorriendo la caligrafía. Se los pasó a su visir más antiguo, quien asintió gravemente. La mano es idéntica a la de los informes del príncipe. No hay duda. El sultán se levantó, su rostro púrpura de ira. Así que esta es la recompensa por nuestra confianza. Una víbora que hemos calentado en nuestro pecho. Miró a Malik con desprecio. Esta es tu gran herramienta, hijo, una espía que nos ha vendido a nuestros enemigos. Se volvió hacia Elara, que estaba paralizada por el terror. ¡Guardias! ¡Arresten a traidora! Será interrogada en las mazmorras y ejecutada al amanecer. 2 guardias corpulentos se movieron inmediatamente hacia Elara, agarrándola bruscamente por los brazos. Elara gritó, un sonido ahogado de pura desesperación. Sus ojos buscaron a Malik implorando, suplicando. Vio su rostro no frío y lógico, sino destrozado por la confusión y la duda. La confianza de él, la única cosa que la había elevado por encima de la ceniza, se había roto. En ese instante sintió que su padre moría de nuevo. Sintió el frío de la injusticia que lo había destruido, envolviéndola ahora a ella. El mundo se disolvió en un torbellino de rostros acusadores y el agarre brutal de los guardias. Estaba perdida. Justo cuando la arrastraban hacia la puerta, la voz de Malik resonó, deteniendo a todos. ¡Esperen! Su voz no era la de un príncipe, sino la de un hombre al borde del abismo. Caminó hacia el centro de la sala, su mente lógica luchando contra la tormenta de emociones. Jasmina lo miró, sonrisa flaqueando, insegura de su siguiente movimiento. Malik se enfrentó a su padre. «Padre, si ella es una espía, es la espía más inteligente que hemos conocido. Su mente es su mayor arma. Pero si es inocente, estamos a punto de cometer el error más grande de su reinado». «¿Error?», se burló Jasmina. «Las pruebas son absolutas, Malik. ¿O es que tu afecto por esta criatura de la cocina nubla tu famosa lógica?» El golpe fue directo y cruel. Malik la ignoró. «Mi lógica», dijo lentamente, «exige que todas las variables sean probadas. Si estos documentos son su confesión, entonces que sea su propia mente la que los condene». Se giró hacia Elara. «Suéltenla». Los guardias dudaron, mirando al sultán. «Ahora», rugió Malik. Lo soltaron y Elara cayó al suelo. Malik se acercó a su padre y, con mano firme, tomó los documentos falsificados de las manos del visir. Caminó hacia Elara, que sollozaba en el suelo. Se arrodilló frente a ella, un acto que hizo jadear a la corte. Ignoró sus lágrimas, su miedo. Le puso los documentos en las manos. «Deja de llorar», le susurró, su voz urgente y dura. «Deja de sentir. Te traje aquí por tu mente. Ahora, úsala. Analiza». Elara levantó la vista. Sus ojos grises inundados de terror se encontraron con la intensidad de los de él. La orden era imposible, pero era la única oportunidad que tenía. Con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía sostener los pergaminos, Elara intentó enfocar su mirada. Las letras bailaban ante sus ojos. El olor del perfume de Jasmina, el sudor de Hassan, el miedo, todo la asfixiaba. Respiró hondo, cerrando los ojos por un segundo. Escuchó la voz de su padre en su memoria. «La tinta no miente, hija. Solo hay que saber escucharla». Abrió los ojos. El miedo no desapareció, pero la mente del escriba, su verdadero legado, se superpuso a él. Dejó de ser la víctima. Se convirtió en la analista. Su voz, al principio un susurro tembloroso, comenzó a ganar fuerza. El pergamino», dedo rozando el borde del documento. «Es pergamino real, sí, pero no es del lote de la biblioteca». Levantó la vista hacia Malik. «Es del lote de las cocinas». El rostro de Hassan perdió una fracción de su color.
Es más áspero, tratado con una mezcla de sebo de menor calidad para repeler la humedad de la despensa. Lo sé porque fregué ese mismo sebo de las planchas de almacenamiento durante un año. Jasmina se mofó. ¿Y qué prueba eso? Solo que robó el pergamino de las cocinas. Pero el Ara no. Se detuvo. Su confianza crecía. La tinta, continuó, inclinando el papel hacia la luz de la antorcha. Es índigo real, pero está diluida. Ligeramente, se corre en la fibra del papel aquí, señaló un punto, y aquí. El maestro escriba de la biblioteca desecharía un lote así. Pero en las cocinas, donde el agua es abundante y la honestidad escasa, diluir la tinta cara es una forma fácil de robar. La mirada de Malik se agudizó, viendo hacia dónde se dirigía. ¡Mentiras!, gritó Hassan, su voz ahora un octavo más alta. ¡Está desesperada! El Ara lo ignoró, su mente ahora volando. La caligrafía, dijo, es una imitación brillante de mi mano. El falsificador era un maestro, pero cometió un error. Se giró hacia el consejo. Estudió mi escritura de los informes, donde mi mano es cuidadosa, pero no estudió mi mano de la cocina. Esta escritura es demasiado fluida, la mano de un escriba profesional. Mis manos. Y las levantó, mostrando las cicatrices y los callos del trabajo duro. Mis manos tiemblan. Mis trazos son más duros. Esta no es la mano de una fregadora de ollas. El sultán la miraba ahora con una fascinación aterradora. La marea estaba cambiando. Todo esto es circunstancial, niña, dijo el visir. No prueba nada. El Ara asintió. Su calma ahora absoluta. Tiene razón, su excelencia, pero esto sí lo prueba. Su dedo, manchado de la tinta de su trabajo honesto, se posó en la última página del documento, en una columna de números. La verdadera prueba está en los números. Se levantó, su voz ahora clara y resonante, la voz de la hija de su padre. Altezas, ustedes ven solo la escritura, pero yo veo la tinta, veo el papel y veo los números. El silencio en la sala era total. El documento detalla los aranceles propuestos para la ruta de las especias. Aquí, señaló, el cálculo para el azafrán y el cardamomo de la ruta del sur. Está mal. Un murmullo recorrió a los contadores del reino. ¿Mal?, dijo el visir. Parece correcto. El Ara negó con la cabeza. No, no está mal por un error de cálculo. Está mal por un método. El precio base ha sido inflado en un 15% antes de aplicar el arancel. Se giró y señaló directamente al maestro cocinero Hassan, cuyo rostro era ahora una máscara de terror puro. Es el mismo error, el mismo método exacto que el maestro cocinero ha usado durante 6 años en los libros de registro de la cocina para inflar los costos del grano y robarle a este palacio. La acusación quedó suspendida en el aire, perfecta, lógica e irrefutable. El falsificador, concluyó el Ara, su voz llena de una justicia fría, copió mi mano, pero el arquitecto de la traición usó sus propios números sucios. La sala explotó. Los guardias se volvieron instintivamente hacia Hassan. Jasmina, por primera vez en su vida, estaba pálida de horror. Su plan perfecto, deshecho por un detalle que nunca podría haber conocido. En medio del caos, el Ara pronunció la frase final, una sentencia que selló el destino de sus enemigos y el suyo propio. Esta traición, mi sultán, no fue escrita por mi mano, pero fue cocinada, dijo, su mirada encontrando la de Hassan, en la misma cocina que me mantuvo invisible por tanto tiempo. El sultán se desplomó en su trono, mirando a Hassan, luego a su prometida Jasmina y finalmente a la sirvienta que acababa de salvar a su reino con nada más que su mente. Malik observó a el Ara, no como una herramienta sino como la persona más brillante de la sala, y supo que su mundo lógico acababa de ser irrevocablemente puesto patas arriba por un corazón valiente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo.
El silencio atónito que siguió a la revelación de Elara se rompió por la voz del sultán, un rugido de furia dirigida no a la sirvienta, sino al maestro cocinero. ¡Fraude y traición! En un instante, los guardias, ahora seguros de su objetivo, se abalanzaron sobre Hassan, quien cayó al suelo suplicando misericordia. La lógica impecable de Elara había desmantelado la conspiración de una manera tan completa que no dejaba lugar a dudas. La mente analítica de Malik había encontrado su verdad, pero había sido la integridad de Elara la que la había sacado a la luz, demostrando ser una fuerza más poderosa que cualquier acusación. Presa del pánico y viendo su futuro desmoronarse, la princesa Jasmina intentó distanciarse de la conspiración, alegando haber sido engañada por Hassan. Pero fue demasiado tarde. El maestro cocinero, en un intento desesperado por salvar su propio pellejo, confesó todo, detallando el plan de Jasmina, su desprecio por Malik y su intención de usar el escándalo para ganar influencia sobre el sultán. La traición de Jasmina no fue solo contra Elara, sino contra la corona misma. Su arrogancia, que la había hecho subestimar a la rata de cocina, se convirtió en la soga con la que se ahorcó. Mientras la sala del trono se sumía en el caos de los arrestos, Malik se movió instintivamente hacia Elara, interponiéndose entre ella y la corte. Su gesto ya no era el de un estratega protegiendo una herramienta, sino el de un hombre protegiendo a la persona que más valoraba. Con una gentileza que nadie en la corte le había visto jamás, la ayudó a levantarse, sus ojos fijos en ella, una disculpa silenciosa y una promesa de seguridad en su mirada. Elara, aunque temblaba por la conmoción, se mantuvo erguida. La dignidad que la ceniza nunca pudo ocultar, ahora brillaba bajo la luz del trono. La justicia fue rápida y simbólica. El sultán, furioso por haber sido casi engañado y por los años de robo descarado, condenó a Hassan. No fue enviado a las mazmorras. Su castigo fue mucho más irónico. Fue sentenciado a trabajar por el resto de su vida en las mismas cocinas que había gobernado como un tirano. Pero esta vez fue relegado a la tarea más humilde y agotadora de todas: fregar los calderos, ocupando el mismo puesto que una vez perteneció a Elara, una sombra invisible en el infierno de hollín que él había creado. El destino de Jasmina fue un exilio rápido y silencioso. Despojada de sus títulos y su dote, la alianza matrimonial fue rota antes del anochecer. Fue enviada a una fortaleza remota en la frontera del desierto, su belleza y ambición condenadas a marchitarse en la irrelevancia. Su caída sirvió como una lección brutal para la corte. Subestimar a los invisibles era un error fatal. La partida de Jasmina no solo eliminó una amenaza, sino que liberó a Malik de un futuro sin amor, una prisión política que había aceptado como inevitable. Unos días después, en una corte que aún se recuperaba del escándalo, el príncipe Malik convocó una asamblea especial. Hizo llamar a Elara, que ahora vestía túnicas limpias de escriba. Frente a los mismos visires que la habían despreciado, Malik relató públicamente cómo su inteligencia había salvado al reino de una vergüenza comercial y había desenmascarado una corrupción que se extendía por años. No fue solo una defensa, fue una celebración de su mente, un reconocimiento público de que su valor superaba al de cualquier noble presente. Entonces, ante el asombro de todos, Malik anunció su decisión. Creó un nuevo puesto en el Consejo Real, uno que nunca antes había existido por encima de los contadores y visires económicos. Nombró a Lady Elara, declaró, usando un título por primera vez, como mi consejera principal de registros y verdad. Sus ojos serán los ojos del reino, y su pluma, guardiana de nuestra integridad.
El impacto de una plebeya, una ex sirvienta, ascendida a tal poder, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la jerarquía social del palacio. Elara aceptó el cargo no con arrogancia, sino con la misma dignidad silenciosa que la había definido en las cocinas. El miedo que la había paralizado se había transformado en un propósito tranquilo. Entendió que su vida ya no era solo suya, era el cumplimiento del legado de su padre. Su primer acto no fue de venganza contra aquellos que la habían despreciado, sino un acto de justicia. Solicitó los libros de contabilidad de cada departamento del palacio, decidida a limpiar la casa desde los cimientos hasta el techo, con la misma meticulosidad con la que había fregado los calderos. El reinado de la tinta de Elara comenzó. Con un pequeño equipo de escribas que seleccionó por su integridad y no por su linaje, se sumergió en el trabajo. Su atención al detalle, antes una herramienta de supervivencia, ahora era el instrumento de la reforma. Descubrió décadas de pequeños robos, gastos inflados y contratos fantasmas. Con cada firma que exponía, con cada cálculo que corregía, recuperaba fondos que se habían perdido en los bolsillos de la burocracia corrupta. La sirvienta invisible se convirtió en la figura más temida y respetada del palacio. Malik observaba su transformación con una admiración que rápidamente se convirtió en algo más profundo. Su lógica fría se vio desafiada por la pasión silenciosa de ella por la justicia. Vio que sus propios métodos, aunque eficientes, carecían del componente humano que Elara aportaba. Ella no solo buscaba números correctos, buscaba la justicia para la gente que esos números representaban. El príncipe solitario, que había confiado solo en los libros, se encontró confiando por primera vez en una persona. Su soledad, antes un escudo, ahora se sentía como un vacío que solo ella podía llenar. El contraste con el inicio de su historia era absoluto. El palacio, que para Malik había sido una prisión de corrupción velada y soledad, se estaba convirtiendo en un lugar de transparencia. Y todo gracias a la mujer que había sido relegada a la oscuridad más profunda bajo sus pies. La luz no había venido de los grandes salones, sino de los túneles subterráneos. La intelectualidad que él buscaba en los libros antiguos la encontró viva y respirando en la mente de una sirvienta cubierta de hollín. Su asociación se convirtió en la base del nuevo gobierno. Pasaban largas noches en la biblioteca, no solo revisando cuentas, sino discutiendo filosofía, ética y el futuro del reino. Él le enseñó las complejidades de la política. Ella le enseñó las realidades de la vida del pueblo. Descubrieron que sus mentes, aunque entrenadas en mundos diferentes, funcionaban en perfecta armonía. La lógica de él se equilibraba con la empatía de ella. La atracción intelectual dio paso a un profundo y tranquilo amor, basado en un respeto mutuo que ninguno de los dos había conocido antes. Su matrimonio, un año después, no fue una sorpresa para la corte, sino la conclusión lógica de su asociación. No fue una alianza política como la que se había planeado con Jasmina, sino una verdadera unión de mentes. El sultán, viendo la transformación de su hijo y la estabilidad que Elara había traído al reino, dio su bendición. Su boda fue una ceremonia sencilla, pero profunda, donde intercambiaron juramentos no de riqueza o poder, sino de verdad y asociación eterna. La sirvienta de cocina se convirtió en princesa, no por magia, sino por el poder innegable de su carácter. 2 años después, la ahora princesa Elara, esposa del príncipe heredero Malik, se encontraba en el gran patio del palacio, pero no era para una fiesta. Estaba presidiendo la inauguración de la primera biblioteca pública de la ciudad, un proyecto que ella misma había financiado con los fondos que recuperó de los funcionarios corruptos. Era un edificio magnífico, construido con mármol blanco y
grandes ventanas, diseñado para que la luz del sol inundara cada rincón. Era la antítesis arquitectónica y espiritual de las cocinas subterráneas donde había comenzado su historia. El edificio estaba abierto a todos, independientemente de su clase social. Los hijos de los comerciantes se mezclaban con los hijos de los artesanos, todos asombrados por la cantidad de libros. Elara observaba la escena con una tranquila satisfacción, su corazón lleno. Vio a Malik al otro lado del patio, observándola, con un orgullo y un amor que aún la hacían sonrojar. Su mirada se desvió entonces hacia la entrada, donde una joven sirvienta de unos 12 años se asomaba con timidez, claramente asustada de entrar en un lugar tan grandioso, su delantal manchado de hollín. Un sentimiento de reconocimiento atravesó a Elara. Vio su propio pasado en los ojos temerosos de la niña. Dejando a los dignatarios, cruzó el patio y se arrodilló suavemente frente a la sirvienta, que retrocedió asustada. «Esto es para ti también», dijo Elara con una voz amable. La niña la miró, asombrada de que la princesa le hablara. «Yo no sé leer, Alteza», susurró la niña avergonzada. Elara sonrió. «Entonces, hoy será el día en que aprendas», respondió. Tomó la mano de la niña y la condujo al interior, hacia un escritorio de escriba preparado con papel nuevo y un tintero de índigo brillante. Se sentó con ella, ignorando las miradas de los nobles. No le dio un libro. Tomó una pluma, la mojó en la tinta y la puso en la mano de la niña, cerrando sus propios dedos sobre los de ella. Juntas dibujaron la primera letra. Un poco de la tinta índigo manchó el dedo de la sirvienta. «Esta tinta», dijo Elara, «es un regalo. Significa que tu mente puede llevarte a cualquier lugar». La herencia del escriba caído no había muerto en la pobreza. Se había transformado, pasado de una hija a una princesa, y ahora, a través de un acto de generosidad, se estaba convirtiendo en el legado del reino. Elara, la mujer que había sido invisible, estaba ahora asegurándose de que nadie más fuera pasado por alto. Había llevado la luz del conocimiento desde la biblioteca más alta hasta la sirvienta más humilde, pasando la antorcha de la oportunidad. La historia de Malik y Elara se convirtió en una leyenda de la corte. La prueba de que la inteligencia y la dignidad no pueden ser borradas por el hollín ni encadenadas por la servidumbre. El príncipe, que había vivido en un mundo de lógica fría, encontró su corazón y su humanidad al aprender a ver el valor en aquellos que el mundo había decidido ignorar. Y la sirvienta, que solo pedía honrar la memoria de su padre, terminó reescribiendo el futuro de su nación. Su unión fue el símbolo definitivo de que la mente más brillante puede encontrarse en el lugar más oscuro, esperando ser vista. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas. Oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.